Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este episodio, un episodio más del Mundo Según Alex, en el cual vamos recorriendo la vida de personas, historias, proyectos, en los cuales nos van compartiendo su experiencia, nos van compartiendo anécdotas de alegría, de pesar, de contradicción, que a la par nos inspiran para seguir con nuestra pasión, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestra vida. Ese es uno de los objetivos, de los muchos objetivos del mundo, según Alex. Hoy, hoy tengo una vida de un amigo que es muy, muy interesante, muy nutrida. Él es actor, locutor, cantante, músico, arreglista, director musical y director de doblaje, pero estudió Derecho. Así que vamos a ver cómo llegó a este camino que él está disfrutando mucho, sin temor a equivocarme, logrando uno de sus mayores sueños. Bienvenidos, bienvenidas al Mundo Según Alex. Comenzamos. Ahí está. Él es Manuel David. Quería dejar el nombre hasta el mero inicio y le doy la más cordial bienvenida a mi gran amigo Manuel David, últimamente actor y director de doblaje. ¿Cómo estás, amigo? ¿Desde dónde nos estás visitando en El Mundo Según Alex? Pues radico en la Ciudad de México desde el año 2016. Aquí estoy ya 7 años y medio viviendo en la capital del país. Pero pues aquí estamos felices de la vida. Oye, pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Sabes que desde hace mucho que nos conocemos, la verdad, ya Uy, perdí los años. yo también. Oye, pero desde que te conozco, hablas de este sueño. Yo quiero que nos cuentes rápido, a grandes rasgos, cómo un licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de la UADY, llega a ser eh, a este momento de tu historia de vida, actor y director de doblaje. ¿Cómo sucedió ese camino, ese viaje, esa transformación? Pues todo comenzó desde niño que veía las caricaturas, la televisión, las series como La Mujer Maravilla, Los Duques de Hazzard, mi caricatura favorita, He-Man y los Amos del Universo. Y bueno, las películas de Disney, todo ese maravilloso mundo de series y de la televisión, de películas, pues empecé a investigar. En aquel entonces era muy complicado saber eh, que se hacían en español, se doblaban, ¿no? En español. Pero cuando lo descubrí y me detonó el cambio de vida, lo que fue un parteaguas en mi vida fue La Sirenita, que en el año, la película es de 1989, se estrenó en México en el 90, pero en Ciudad del Carmen, Campeche, donde es originaria mi familia, este, íbamos de vacaciones, estábamos de vacaciones en Semana Santa en casa de mis abuelitos y falleció mi abuelita en abril del 91. Como era un niño, tenía 12 años, mis primas, Nancy y Margarita, me llevaron al cine para que yo no me quedara al Rosario, porque estaba muy chiquito. Y la película que me llevaron a ver fue La Sirenita, y me encantó al grado de que me gustó la música, me gustó Sebastián, la voz caracterizada de Sebastián, me gustó cómo cantaba La Sirenita, o sea, me encantó todo ese rollo, y pues empecé a investigar un poco más, pero inmediatamente al mes siguiente empecé a estudiar música. Empecé a estudiar violín, música, al mes inmediatamente empecé a estudiar el contrabajo y me volví músico clásico, músico completo en realidad, a raíz de La Sirenita. Y dije, me empecé a fijar más en los doblajes, empecé a investigar, compraba
las películas de Disney en VHS cuando empezaron a venderse en el 90, finales del 91, principios del 92, y agarraba una libreta profesional y ahí apuntaba por hoja, eran los créditos de las películas, que Disney siempre ha puesto los créditos. Entonces empecé yo a comparar las voces y descubrí que eran que muchas de esas voces las escuchabas en los comerciales de televisión y en los comerciales de Claro. radio. Entonces dije, pues también son locutores, porque obviamente estando en Mérida, un niño de 12 años, pues le dices a tu mamá, que pues, mi mamá era la que estaba pegada conmigo con respecto a eso, y le dices, oye, quiero hacer eso, ¿no? Ponerle voces a las caricaturas. No, hijo, eso es en México, no. Ni de chiste vamos a ir, ¿no? Es muy peligrosa la ciudad. De Sí, ahí te no, asesinan en cada esquina. y además, desde el interior de la De república, la como le República. llaman, pues, me imagino que lo veía muy, muy lejano. Sí, totalmente. Y bueno, total que, pues, pero sí me permitió, sí me apoyaron a estudiar música, porque dije, yo quiero cantar, yo quiero tocar ese tipo de música, y me puse a investigar, me acuerdo que estaba todavía en la secundaria, en el coro de la secundaria Agustín Vadillo Cicero, donde estudié, y empecé a estar en la estudiantina. Entonces, pues música, dije, para ser un buen cantante tengo que ser un músico y cantante, no solo cantante, para que yo pueda entender bien todo. Entonces, por eso empecé a estudiar música. Y eso me sirvió mucho para a donde estoy ahora. Ahorita van a entender por qué. Y también empecé a investigar más sobre la locución. Siempre me había gustado la locución. Me acuerdo que todas las mañanas para ir a la primaria, que estudié en la escuela primaria estatal número 325 Niños Héroes, ahí en San Juan Grande, cerca de Brisas, resulta que don Arcadio Uchín, Eh, con eso me despertaba, porque mi mamá sí, escuchaba las noticias mientras nos vestíamos, ponía el estéreo y ahí a todo volumen, por eso nos despertábamos, porque ponía la radio fuerte claro. y Don escuchaba yo a don Arcadio, toda Arcadio, una institución de institución la en la radio en radio. Yucatán, gran locutor, gran amigo, que en paz descanse. Y Así es. fíjate, Entonces todo eso se fue pues uniendo, ¿no? Y por cierto, escuchaba en las vacaciones en Ciudad del Carmen Calimán. Calimán. Y la voz de Calimán era Luis Manuel Pelayo, que pues obviamente empiezas a escuchar ahí en Calimán una cantidad de voces, de actores, de radionovelas, pero que también hacían doblaje, como una Rosario Muñoz Ledo, que fue maléfica en La Bella Durmiente, pero también participó en Calimán, ¿no? Luis Manuel Pelayo, que fue la voz de Bagheera en el libro de la selva. Y aparte de salir en tele y demás, ¿no? Y bueno, el chiste del caso es que gracias a todo este rollo, empecé a investigar más sobre la locución y tengo una prima, Verónica Luna, la diva de la radio en Ciudad del Carmen, Campeche, que trabajaba en la XIT. Entonces, en el verano de 1994, voy a Ciudad del Carmen de vacaciones porque me pasaba ahí los 2 meses, cuando eran 2 meses de vacaciones, y mi papá se llevaba mucho con don Mario Boeta Blanco, que era el dueño de la estación, y pues me fui a ir recomendado, apadrinado, amadrinado por mi prima, me fui a la XIT y ella fue mi primera maestra de locución. Con ella grabé mi primer spot en ese año, que fue de la zapatería infantil La Casita Encantada, que estuvo 5 años al aire ese spot. Y pues grabé la vestimenta completa de un programa de radio para el payasito Calcetín. Y aprendí, mi prima me enseñó a conducir eventos en la playa, porque ponían su tarima, su escenario, y pues era conducir, ¿no? Interactuar con la gente, hacer los concursos, y ya fue ahí donde empecé a desarrollar la parte de locutor y conductor, porque pues dije, yo tengo que entrenar mi voz para que sea así como lo de los actores de doblaje, ¿no? Y también pues tenía yo que hacer teatro porque el teatro es la madre de toda de la actuación, ¿no? Y en el 96, cuando entré a la Facultad de Derecho, entré a un grupo de teatro de la facultad e hicimos la obra de La miseria de Emilio Carballido, donde yo era el estelar, y entonces empecé a hacer teatro y luego me metí a Radio Universidad ¿cómo se llamaba? Materia Prima, que era un proyecto de estudiantes, que se grababa los sábados y se transmitía
los miércoles a las 10 de la noche. Y ahí tenía la parte del interactuando, donde pues a mí me tocó empezar a dirigir las grabaciones, porque era el que sabía un poquito más que los demás, y con lo de las voces y todo ese rollo que ya me encantaba. Obviamente empecé a escuchar canciones de Disney, películas de Disney, a imitar las voces de Sebastián, el cangrejo de la sirenita, y vela de pie sobre piernas humanas. Entonces, o el genio de Aladín, y todo eso me llevó a estar practicando y practicando todos los días en mi casa, no hacía otra cosa. Si no iba a clase de música, estaba escuchando o viendo las películas, escuchando las canciones y practicando y aprendiéndomelas, y las escuchaba en inglés y las escuchaba en español, y leía las letras en inglés y leía las letras en español, y hacía mis propias traducciones y análisis de las letras. Todo eso me ha servido ahora. En este momento de mi vida, todo ese background me ha servido muchísimo. Entonces, claro, pues todo era enfocado hacia algún día hacer doblaje. Me obligaron a estudiar derecho, mis papás, ¿verdad? Como buenos provincianos. Si no, te vas a morir de Se ha hambre. develado la anécdota de cómo es que saliste de derecho hasta doblaje. Ya Pues nos mira, dimos esa es la cuenta. realidad. Son Yo otras ya era, épocas, son otras otras épocas. épocas. Mira, estuve en la rondalla coro de la Prepa 1 porque yo ya era contrabajista profesional. Empecé a trabajar en febrero de 1993 con los violines de Valdemar y tocando en bodas, música, partituras y demás. Y en el año 96, cuando entró a la Facultad de Derecho, al mismo tiempo entró a la Orquesta de Cámara de la UADY, bajo la dirección del ingeniero Miguel Pérez Concha, ingeniero civil y músico. Entonces, pues yo quería ser músico, yo quería estudiar comunicaciones, y resulta que no, y me obligaron a estudiar derecho. Pues a la par, como ya estaba en la orquesta, pues entonces empecé a desarrollarme como músico clásico, que me ha servido muchísimo. De verdad que no tienen idea de la cantidad de valor que me ha dado el haber estado 30 tengo 31 años de músico, pero estuve 25, 24 años trabajando todos los días de músico en Mérida, y pues tuve la oportunidad de ir al Cervantino, estar en la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y estuve 19 años en la Orquesta de Cámara de la UADY, y pues ahora sí que toqué de todo, hasta en el Palacio de Bellas Artes toqué Oh. alguna vez. Entonces, sí, yo seguí con el rollo de la actuación, teatro, y cuando mi papá obliga a sus hijos a titularse con tesis, entonces, pues yo dije, no, pues yo soy el más, de los tres soy el más chico, pues yo qué voy a hablar, si ya vi cómo regañaron a mi hermano mayor, ¿no? Y porque tenían que hacer tesis individuales, mi hermano quiso hacer grupal, y le dijo que si no tenía la capacidad de hacerlo solo. Entonces, bueno, pues yo dije, pues ¿de qué voy a hacer mi tesis de derecho, de divorcios? No, otra de divorcio, como hay miles, cientos de miles de tesis de divorcios que hay en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UADY. Entonces, a mí se me ocurrió hacer sobre doblaje, protección de los derechos de los actores de doblaje en México. Wow. Reforma del artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor para incluir expresamente actor de doblaje, porque ahí te define quién es un artista, intérprete o ejecutante, que es el Ujú. actor, cantante, músico, narrador, locutor, pero no dice actor de doblaje. Y Oh. entonces, pues, esa era mi propuesta, ¿no? Y para hacer la investigación de tesis, como pues, es un concepto, para empezar, la palabra actor en derecho es el que promueve un juicio, ¿ok? Ah, Entonces, claro, claro. tengo que aclarar, tengo que definir en mi tesis de derecho qué es un actor, y luego qué es un actor de doblaje, y poner un marco histórico para poder hacer el análisis jurídico, ¿no? Entonces, para poder hacer el marco histórico, pues no habían libros de doblaje, de la historia del doblaje, y me tuve que venir a la Ciudad de México a hacer investigación de campo. Y pues aquí tuve la oportunidad de entrevistar al señor Francisco Colmenero. Vine a Espacio 2001 de Televisa Toluca, ahí lo conocí, me metí al taller de doblaje que hacía Televisa ahí, y le pedí una entrevista al señor Colmenero, me la concedió en DAT, que estaba en División del Norte, aquí en la Ciudad de México. 3 horas de entrevista me dio. También me fui Guau. a Intertrack, donde hicieron, ¿cómo se llama? Sailor Moon y Dragon Ball y todas esas cosas. Y ahí la señora Gloria Rocha, que es conocida en el medio como la madrina, pues
la delegada me estaba sacando porque escuchó que estaba yo haciendo una tesis de derecho. Entonces le dio miedo y me quería sacar. Pero la madrina, yo me pegué con ella y le dije, oiga, señora, la quiero entrevistar para mi tesis de derecho. No sé qué. No, te voy a mandar con el que debes entrevistar. El licenciado en Derecho Carlos David y Ortigosa, actor, director de doblaje y dueño de una de las empresas de doblaje más importantes en la década de los 60 y 70, donde en Cinza se doblaron Perdidos en el Espacio, Don Gato y su pandilla, Batman, bueno, una cantidad tremenda de series de esa época que se hicieron ahí. Usted, no sé si recordarás la película de Peter Pan de Disney. Claro. Al principio de la película existe un narrador. Ese Sí. narrador es el licenciado Carlos David Ortigosa. Órale. Y a él lo entrevisté, tenía 90 y tantos años cuando lo entrevisté. Y él fue de los primeros actores mexicanos que se fueron a Nueva York en el año 44 a hacer doblaje. Entonces me dio Exacto. una cantidad de información muy buena. Y también, pues, de Intertrack, cuando me sacaron Sergio Castillo, que es un actor de tele, sale en las novelas de Televisa, que también hace doblaje, él me llevó a Mystic Sound, una empresa que era de Mario Castañeda, Adrián Sánchez Fogarty y Marina Huerta. Entonces ahí entrevisté a Adrián Fogarty, ex esposo de Marina Huerta, y él me dio también unas 3 horas de entrevista y me dio una cantidad tremenda de información para hacer mi tesis. 2 años tardé elaborando mi tesis, Wow. pero me dio la oportunidad de conocer a personalidades como el señor Francisco Colmenero, el señor licenciado Carlos David Ortigosa, y entonces en el año 2003, antes de presentar mi examen profesional, vine a la Ciudad de México porque le llamé al señor Colmenero y le dije, señor, yo ya voy a terminar mi tesis, yo le voy a colgar el título a mi papá, pero yo necesito saber si funciono o no para hacer doblaje, porque si no sirvo, pues mejor me dedico a hacer derecho y músico y ya está, y me olvido de ese sueño guajiro, ¿no? Y sé que usted me puede decir, ¿me puede ayudar con eso? Claro que sí, yo te puedo decir si funcionas o no en doblaje. Vente. Y viajé a la Ciudad de México. Vine a la Ciudad de México, estuve haciendo sala. ¿Qué es hacer sala? Es estar sentadito y calladito, viendo, observando y escuchando cómo graban los actores, todo lo que les regaña el director, todo lo que las indicaciones del director y cómo están grabando, ¿no? Y cómo sin moverse, sin actuar con el cuerpo, están con solo la voz, están interpretando, ¿no? Entonces, después de todo un día de ver Los Practicantes, cómo se grababa la serie de Los Practicantes que pasaban en Fox, que por cierto era de abogados, ya el Sí. señor Colmenero me pasó al atril para que yo hiciera mi prueba de voz y y le pidió a Roberto Mendiola, que era el que hacía el estelar de esa serie, que me ayudara a grabar la escenita, porque era un diálogo. Y ya, pues grabé la escenita y todo, y me dice, pues no estás en cero, me dice, pero te falta mucha actuación, me dice. Entonces, Pero ahí, en ese momento, ¿habías tomado algún curso o tenías algún sí. conocimiento como Pues para mira, que la gente sepa, bueno, ya se había empezado a capacitar, ¿no? bueno, sí, en el año 2000, Laida Ponce de León, quien hizo a la voz de la princesa Ata en Bichos y Miriam Ujú. en El Príncipe de Egipto, llegó a vivir a Mérida. Y Oh, curiosamente por la música fue el contacto, porque como contrabajista, yo soy músico contrabajista, me contrataron para grabar con un grupo, un ensamble de cuerdas, música de para ballet contemporáneo, música original para ballet contemporáneo. Entonces fuimos al estudio Digitalia, ahí en la García Generés, con Aldo Borsoni, que era un italiano que vivía en Mérida y puso su estudio, por eso se llamaba Digitalia, y era digital, o sea, todo era digital. Entonces, como fueron varios días de grabación, me empecé a llevar con él y todo. Y un día me dice, oye, ¿qué crees? Ayer vino a grabar una actriz de doblaje aquí, un spot. ¿Cómo que una actriz de doblaje? Yo, ¿quién? ¿Cómo se llama? Y me dijo, Laida Ponce de León. La princesa Ata de Bichos, porque obviamente yo ya sabía los nombres de todos los actores que claro. participaban en las películas, ¿no? Y la Bichos es del año 98, entonces estaba muy reciente, eran 2 años. Y tiene una voz muy dulce, y es hermosa esa mujer hasta el día de hoy, está preciosa. Era actriz de televisión, salía en Televisa, en enfermera, de enfermera, secretaria, o personajes chiquitos, en telenovelas y en Mujer Casos de la Vida Real, que Ujú. era el unitario de aquel entonces, ¿no? Entonces, me da su número telefónico, contacto con ella, me hace una prueba de actuación, me dijo,
pues sí, lees muy bien a primera vista, vamos a pasar solo a doblaje. Y ella fue la primera maestra que tuve de doblaje en el año 2000 y me enseñó las técnicas, el respeto al tiempo y cómo tienes que ser profesional y respetar el trabajo de la voz, ¿no? Entonces, claro que Colmenero vio que ya tenía algo de técnica, Claro, que aprendí por Laida, pero el problema de la actuación es que cuando haces teatro, está sobreactuado y en sí, doblaje tiene que ser más natural y muchísimas herramientas que tuve que aprender con muchos años de estudio y de capacitación para poder tener el nivel que actualmente poseo. Pero en ese momento, pues la prueba, te pones nerviosísimo. Estás como una institución como el señor Colmenero. Para quienes claro. no saben quién es el señor Francisco Colmenero, es la voz de Uf, Disney, la voz de Pumba, de Rey León, la voz de Papá Pitufo, la voz de Scooby-Doo, no sé, una cantidad tremenda una de lista increíble. interminable. Tiene 70 años haciendo doblaje. O sea, el señor tiene 91 años de edad y sigue activo Ey. en la actualidad, dirige y graba. Ahorita les voy a contar. Pero bueno, el punto es que me voy a apurar porque creo que ya O sea, el caso es estamos. que te dijo, no estás en cero y luego qué te Pues propuso o qué. Pues estudia teatro allá en Mérida, hay muy buenos actores de teatro en Mérida, y entonces sí, me pegué ahí a estudiar teatro, fui a Entraste a la Casa de estudiar la teatro. Cultura, sí, con el maestro Jorge, que estaba ahí en la Casa de la Cultura, no sé si siga ahí, el Jorge Chablé se llama el maestro, y empecé a seguir, ¿no? Practicando en locución. Y mi parámetro como locutor siempre fueron los locutores de la Ciudad de México, que eran actores de doblaje. Y pues, en esa cita conocí al maestro Esteban Siller, ahí en la sala de actores. Él me invitó a su escuela que se llamaba Fama y ahora se llama SIGE. SIGE significa Siller Garza Esteban. Ujú. Entonces es su nombre. Pues tomé algunas clases con él. Él me enseñó a hacer voces caracterizadas que sonaran reales, creíbles más bien, no reales, sino creíbles. Y como reír con técnica y una serie de cosas, ¿no? De manejo de voz. Y aparte de eso, yo ya había ido a estudiar bel canto a Miami en el año 2001, pero eso es otra historia muy, muy bonita, pero básicamente eso me sirvió como de técnica, ¿no? De manejo de voz. Entonces, por eso es que no estaba yo en ceros, porque ya tenía técnica vocal por el bel canto, por la ópera, y clases luego de esa, con la Laida, luego clases con Esteban Siller, estuve yendo con Carlos Pichardo, porque yo de loquito me empecé a venir a la Ciudad de México a tomar clases, Uf, pero era muy costoso y no lo aguanté. Pero el maestro Esteban Siller lo pude llevar a Mérida en el año 2010, 10 semanas, o sea, iba jueves y viernes a dar 4 clases. O sea, llegaba au. jueves en la mañana y se iba el viernes en la noche. Entonces, yo tomaba las 4 clases a la semana. Cuando terminaron las 10 semanas, me hizo mi examen y todavía conservo el video de mi examen. Y el maestro ya quería que yo empezara a trabajar. En serio. Ya quería, y me dijo, ves, vas con Colmenero y le muestras tu examen y empieza, porque ya tienes que empezar. Y tú da cursos de locución. Él me animó a dar talleres de locución en Mérida. Y di mi primer taller junto con mi amigaza, que gracias a ella nos conocimos tú y yo, Arelia Alcocer, la mega besos. Sí, 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 un Y amor. entonces, el maestro Esteban Siller me mandó por correo postal un sobre Manila de esos amarillos, Ujú. grueso, con material de su escuela para las clases de locución, porque ahí Para que parte. armaras tú el curso. Sí, o sea, porque él me vio grabar, él escuchó al aire spots diferentes, grababa muchas cosas en aquel entonces en Mérida. Y entonces me dijo que me dio clases particulares de locución comercial y de algunas cosas. Y pues, así que pues realmente fue algo maravilloso. En el año 2010, yo quería venir a México en el antes a trabajar en doblaje, pero desafortunadamente falleció mi papá. Mi mamá se enfermó y decidí quedar en Mérida. Por eso es que llevé al maestro Esteban y mi mamá me acuerdo que me decía, no te preocupes, hijo, aquí vas a hacer cosas muy importantes. Y sí, empecé a desarrollarme más en la radio, me enfoqué mucho en desarrollarme en la radio. Contigo ya ves que grabamos
muchísimas cosas. Uf. Animaya, por ejemplo, eso me acuerdo muy bien. En Y Animaña es un zoológico que ya cumplió 10 años. wow, Ya va 13 años de Animaya, y el señor Manuel David grabó las voces de del estas en el recorrido, recorrido y te va explicando con personajes que, si no me equivoco, fue del Rey León. Rafiki. Rafiki, fue con Rafiki. Rafiki, fue Sí, con sí, la sí. voz de Rafiki, ¿cómo está? Y, Sí. sí, Esos años tenía poco de conocernos, ya éramos amigos, casi desde el inicio creo que se forjó una bonita amistad. Pero fíjense, amigas y amigos, que a pesar de tantos años de conocerlo, hay cosas en esta historia que me estoy quedando así como con el ojo cuadrado, que no sabía, que desde pequeñito tienes esa inquietud, tienes ese amor, tienes esa pasión por el doblaje. Algunos, como por ejemplo en mi caso, tengo como 10, 12 años de abrazar o querer abrazar esa profesión, pero tú desde muy pequeño y todo lo que hiciste fue hilado para llegar ahí. O sea, eso se me hace bastante impresionante. Todo, o sea, hasta la tesis de la carrera que te obligaron a estudiar, buscaste cómo hilarlo con el doblaje. Es impresionante. pues miren, gracias a eso, llega, después de lo de Esteban Siller, seguí desarrollándome en Mérida como actor. Llegó Marina Huerta en el año 2013, finales del 2012. Y gracias a que yo entrevisté a su ex esposo, Adrián Fogarty me pidió que yo ayudara a Marina y juntos fundamos la Academia Voice Design Ujú. para que tuviéramos, se formaran alumnos yucatecos y empezáramos a hacer doblaje en Mérida. Y sí lo hicimos. Tuvimos cerca de 20 proyectos que no eran completos, pero una empresa de Cuernavaca, que en aquel entonces se llamaba BSI Dubbing, ahora se llama The Kitchen México, y ellos nos mandaban ciertas partes de películas, series y demás, y entonces se hacían en Mérida con personas que habíamos capacitado nosotros. Yo empecé a dar clases ahí porque Marina me probó en algún momento y pues ya se hizo la mancuerna y empezamos a dar muy buenos resultados. De 10 alumnos que entraban, 8 nos servían para hacer doblaje, pero estaban capacitados por ambos, ¿no? Estaba muy bien hecho el plan de estudio y demás. Después de eso, Marina decide irse con nuestra amiga Betania Abreu a asociarse con ella a ¿cómo se llama? Academia de Estrellas. Sí. Y entonces Voice Design yo me lo quedo, era ya en un estudio de grabación y organizo el taller con Mario Castañeda, que llegó a Mérida a la convención Tsunami. Y Sí, cierto. yo ya me había presentado con mi show de covers de Disney desde el año 2010 en la Tsunami. Yo empecé a hacer mis conciertos de Disney en el año 2009 en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la Guadi, apoyado por la que era la coordinadora de cultura del Centro Cultural Universitario, la contadora María José Gil, que es integrante del grupo Atril 6 de la UADI. Luego empecé con los Otoño Cultural, Festival Otoño Cultural y Mérida Fest y todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso iba formándose. Entonces, con Marina hicimos todo ese rollo. Y a la par, en mi desarrollo en la radio, en el año 2011 empieza Retro Kids, mi programa de radio, los sábados a las 10 de la mañana, en Retro 103.1 FM de Cadena Raza. Y estuvo en ese programa 7 años y medio al aire. Entonces, como trataba acerca de series antiguas de televisión y demás, y quise entrevistar a Mario Castañeda por el especial de Los Años Maravillosos, porque él fue el narrador de Los Años Maravillosos. Así es. Y al contactarlo y sí lo entrevisté y todo el rollo, le dije, bueno, ¿y por qué no das un taller de doblaje? Yo lo organizo ahí en la escuela, en el estudio, y pues obviamente yo lo tomé. Ahí fue lo que me hizo cambiar mi vida, porque yo ya había renunciado a la idea de venirme a la Ciudad de México, ya estaba dando clases, era catedrático de la Universidad de Anáhuac,
Daba locución, canto, apreciación musical y cómo hablar en público. Eran 4 materias que yo daba en el bloque lectivo Anáhuac. Ya me iban a dar, ya me habían dado plaza de maestro y me iban a dar una materia de producción de radio en la Escuela de Comunicación y iba a dar propiedad intelectual en la Escuela de Derecho. Entonces ya estaba Y yo ya ampliando, habías abandonado la idea de ya, ser actor de doblaje, de sí, verdad. ya, de verdad, sí, yo ya estaba enfocado en Mérida, acababa ¿Cuántos de años comprarme mi tenías? auto, tenía yo 37 años. Y ya dijiste: "Ya no se puede". No, ya no, pues ya uno grande, ¿verdad? Entonces, pues, y además me estaba yendo bien en todos lados, ganaba muy bien, estaba en la Universidad de Anáhuac, estaba en Cadena Raza con Plaza, mi programa de radio, muy bien, hacía mis obras de teatro, todo muy bien, la orquesta, me iba súper bien. Entonces llega Mario Castañeda, tomo el taller y paso a hacer el primer ejercicio que lo hice con la locutora Flor Gil, nosotros dos pasamos. Y me dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Y qué haces? Y digo, pues tomando el taller, ¿no? O sea, pues, no, 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 ¿por qué no te has ido a México? Y se volteó con los alumnos y empezó a decirles, miren, como lo que acaba de hacer Manuel David, háganlo ustedes cuando pasen. Y dije, pues nada más me agarró de ejemplo. Bueno, cuando lo llevé a cenar, me dijo, oye, pero ¿por qué no te has ido a México? Lo que hiciste en clase es cierto, ¿eh? Y entonces le dije, bueno, pues es que en realidad, pues ahora te lo puedo contar, porque ya no hay público, pero pues se los comparto a ustedes. Mi papá falleció, mi mamá se enfermó y yo desistí de la idea de irme a México, porque pues ya no. Pues deberías irte porque de verdad que tienes potencial para hacer doblaje. Pasaron los días, lo llevo al aeropuerto en el último día, termina de cenar en el Johnny Rockets. Perdón si estoy haciendo mucho comercial. Llégale, llégale. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿Te vas a ir a México, sí o no? Y yo, ¿cómo? Sí, porque pues tienes que aprovechar esta oportunidad. Yo te ayudo. Tú no vas a llegar a estudiar, tú vas a llegar a trabajar porque eres un profesional de la voz. Yo te voy a llevar a las empresas, te voy a presentar y empiezas a trabajar. Pues déjeme pensarlo, ¿no? Entonces lo platiqué con No. mi mamá toda nerviosa, "Ay, hijito, pero es que ya tienes todo aquí, hijito, ¿qué vas a ir a hacer allá? Es peligroso. Bueno, pues voy a probar, ¿no? Me acuerdo que el maestro Esteban Siller me dijo, para que tú sepas si funcionas en doblaje son 6 meses. Si en 6 meses no has funcionado, entonces no vas a funcionar. Pero tú en 3 meses te vas a dar cuenta que sí. Eso fue la premonición del maestro Esteban Siller. Entonces dije, bueno, pues me voy 6 meses, ¿verdad? Entonces pedí permisos en algunas empresas, tuve que renunciar a otras y estaba yo en mil lados, ¿verdad? Pues gracias a que Mérida es chiquito, pues puedes abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llego a México, Mario Castañeda, nos fuimos en un restaurante, ya no voy a hacer más publicidad. Nos vimos en un restaurante, me explicó todo cómo funcionaba el medio y me llevó esa semana entera a todos sus llamados. Me llevó a 5 empresas de doblaje. Llegaba con él y de, "Bien, les presento a Manuel David, él viene de Mérida para trabajar en doblaje, háganle prueba y para que empiece a trabajar. Y las productoras, porque curiosamente eran mujeres, les decían, pero señor, si usted lo está recomendando, pues no tenemos que hacerle prueba, porque usted no recomienda a cualquiera. Y yo, hágame prueba, por favor, no vaya yo a regarla. Entonces, pues así fue como empecé, me empezaron a tomar en cuenta. Me presentó a su ex esposa, Romy Mendoza, que era la voz de Tila en He-Man, Winnie Cooper en Los Años Maravillosos, Kelly Kapowski en Salvados por la Campana. Entonces, la admiro hasta el día de hoy. Es una mujer muy hermosa en todos los sentidos, talentosísima, que el cuarto día de haber llegado a México, Mario me la presentó. Entonces empezamos, me acuerdo que nunca se me va a olvidar porque me dijo, ¿cuántos años tienes? Después de que le dijo Mario que era de Mérida, ¿verdad? Y le digo, 37 años. ¡Ay, qué bonita voz tienes! Entonces ya con eso ella supo muchas cosas. Es que es impresionante cómo el oído de toda esta gente está desarrollada. Mario Castañeda entró a doblaje por ella. Es una parte muy padre, ¿no? Entonces, resulta que le hablo al señor Colmenero, con el cual seguí teniendo contacto, y le dije, ya estoy aquí, señor, ya estoy aquí, pues vente a verme. Terminé toda la semana con Mario Castañeda y me fui el lunes siguiente a DNA, donde dirige el señor Francisco Colmenero. Hice sala con él, platicamos y todo. Él ya me conocía, ya me había hecho pruebas, ya sabía qué era lo que había hecho en todos estos años.
Y ya me regresé a casa de Areli, porque llegué a casa de Areli, que vivía aquí en Texcoco, y resulta que al día siguiente me pasaron llamado con el señor Colmenero, llamado con el Ah, señor Francisco Colmenero, porque te llamaban en aquel entonces, ¿no? Eran llamadas telefónicas. El miércoles 20 de enero tuve mi primer llamado. Yo llegué a México el 10 de enero de 2016 y a los 10 días tuve mi 10 primer días. llamado. Llego al llamado y pues hice un personaje, un mesero, en un corto de Mickey Mouse. Que Oh, Mickey y Minnie van a celebrar su aniversario a un restaurante lujoso y sale un gordito mesero y habla con ellos. Les pide la orden entonces yo fui ese mesero, fue mi primer llamado en doblaje aquí en México. Y me acuerdo que le dije al señor Colmenero, oiga señor, ¿qué me recomienda? ¿Entro a la ANDA, que es el sindicato de actores? O me quedo de independiente, freelance, como le dicen. Me dijo, no, entra a la ANDA, vas con el delegado y le das todos tus datos y dile que te pase por ANDA el pago. Y por mi primer llamado en doblaje, entré a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores. Ya soy wow. socio activo. Son 5 categorías. Es aspirante, meritorio, administrado, activo y honorario. Entonces yo ya soy activo. Y para ser honorario necesito 25 años de trabajo en la ANDA, o sea, de pertenecer a la ANDA. Entonces ya llevo 7, ya llevo una tercera parte casi. Entonces, pues ya pues, empecé a trabajar a los 10 días, luego en otra empresa en SDI, me dieron Alondra Hidalgo mi segundo llamado, me empezaron a dar llamados. Me presenta Romy Mendoza, Gloria Obregón, la hermana de Alfonso Obregón, la voz de Shrek. Ujú. Gloria me cita a- para que yo me haga una prueba de voz. Me hace la prueba de voz y me da mi primer fijo. ¿Qué es un fijo? Es un personaje que va a salir siempre en una serie. Y entonces, pues tienes que grabar. Eso es maravilloso porque en 2 meses me dieron mi primer fijo. Y empecé a grabar mi fijo y empecé a seguir trabajando. Luego me acuerdo que hubo una anécdota muy chistosa con la maestra, la señora Rebeca Patiño, que es la voz de Sisi Babok en La Niñera. Excelente directora, excelente actriz. Me dio los 2 primeros llamados que me pasaron con ella, los tuve que rechazar porque no tenía tiempo para poder aceptarlos. Y a la tercera que llegué a grabar me dijo, vaya, hasta que se me hace trabajar con usted, señor, vamos a ver de qué está hecho porque está usted muy ocupado y es nuevo. Y, y me dio un personajito que hace como un mes me topé con esa telenovela, que es una telenovela turca, y hago un investigador privado. Y ahí salgo como en 3 capitulitos. Habla bien poquito el personaje, pero estuvo muy, muy, muy padre la oportunidad, ¿no? Y hasta el día de hoy es la única persona con la que no me reporto, no le digo, hola, ¿cómo está señora? Me reporto, porque Te hay que llama. reportarse. Ella me llama siempre, para cositas chiquitas, o sea, esporádicamente, pero es increíble eso con ella. Me acuerdo que una vez me fui, mi primera Navidad que me pasé en Mérida, que me fui 20 días, pues obviamente me dejaron de ver, ¿no? Pero mi primer llamado en enero fue con ella. Ella me lo pasó. Entonces, son cosas muy, muy padres que me han ocurrido en este tiempo, ¿no? Y, y, Son, y son el recorrido, recordarlo, compartirlo aquí entre las personas que están viendo este video. Y déjenme decirles que no es Manuel David es que lo esté presumiendo ni nada. Yo lo comprobé, ya lo comprobé. Tomé un taller con el maestro Mario Castañeda hace unos meses y inició el taller diciendo, yo conozco a un paisano de ustedes que se fue a hacer doblaje a la Ciudad de México y te sigue poniendo de ejemplo. No sé si en todos los talleres que da aquí, pero al que fui, te puso de ejemplo. Entonces, eres una persona que se ha sabido posicionar muy, muy rápido. Eso tiene mucho que ver con disciplina, con preparación, con responsabilidad, respeto, como lo dijiste al principio,
respeto por la profesión, porque me gustaría que me des tu opinión de que, a ver si las nuevas generaciones saben desligar o identificar cuándo es ser un fanático de algún actor de doblaje, de algún personaje, de el mundo de doblaje en sí. ¿Cuándo es ser fanático y cuándo es realmente a lo que te quieres dedicar? ¿Cómo lo pueden identificar? En tu historia, yo me doy cuenta perfecto, pero tú, en tu experiencia, tú que caminaste este camino a donde ya estás, ¿cómo puedes decirles, darles una pista de solo eres fanático, nene, Pues o mira, realmente vas a lograr algo? lo primero es qué tanto estás dispuesto a sacrificar de tu comodidad, empezando por estudiar. Yo, aparte de estudiar para la Facultad de Derecho, que obviamente tenía que estudiar para poder salir, pues era músico y tenía que estudiar el contrabajo y las partituras y las obras que tocábamos con la orquesta en los conciertos, ¿no? Y aparte de eso, hacer teatro y aparte de eso, pues estar preparándote constantemente, hacer practicar tus ejercicios de dicción, colocación y toda esa preparación que en realidad nunca dejas de aprender y siempre hay que estar en constante preparación. Eso es lo primero, ¿no? Yo me acuerdo que en la preparatoria mis amigos me decían, vamos al cine. Y yo le digo, no puedo, tengo que ir a clases de música. Ay, ¿para qué te va a servir eso si tú vas a estudiar una carrera, ¿no? Una licenciatura. Pues no, ahí es el sacrificio de en vez de ir al cine, ir a estudiar música. Pero eso me valió incluso en doblaje y ahorita les voy a contar por qué. Entonces, de ahí es que te das cuenta qué tanto vas a sacrificar. Punto número dos, cuando ya Mario Castañeda me dijo, pues para hacer doblaje tienes que vivir en la Ciudad de México, pues tienes que venirte a vivir acá. Y yo tenía mis sueldos fijos, era empleado y acababa de comprarme un auto nuevo, es que solo lo usé 6 meses. Y tu cómoda vida, tranquilo, en tu casita, todos te conocen, no hay peligros de que te asalten. Y llegar a la Ciudad de México, donde nadie te conoce, solamente Mario te medio conoce. No sabes ni cómo moverte en transporte público porque no pude traer mi auto. Claro. Pagar una renta altísima porque las rentas en la Ciudad de México son carísimas. Por un cuarto se pagan 6,000 y 7,000 pesos. Entonces, depende de la zona también, ¿no? Entonces, digo, con lo que pago de renta aquí puedo rentarme una casa con piscina en Mérida, ¿no? Pero no, o sea, tienes que estar compartiendo, yo nunca compartí nada más que con mis hermanos el baño, ¿no? Y ahora lo tengo que compartir con personas extrañas, la cocina también, y pues así es la vida, ¿no? Y andar en camión, en transporte público, metro, metrobús, camión. O sea, porque te tienes que mover de esa manera, porque si no, te sale un ojo de la cara todo, ¿no? Y afortunadamente el medio de transporte aquí es bastante efectivo, ¿no? Y no es tan caro, ¿no? Porque en Mérida creo que te cuestan 15 pesos un camión, aquí te cuesta 6 7 pesos, 8 pesos máximo. Hay transportes de 5 pesos, el metro te cuesta 5 pesos, pero pues no. El punto es que qué tanto estás dispuesto a sacrificar sin amigos, sin familiares, en un lugar nuevo que según es peligroso para todos los provincianos. Yo me tuve que comprar un celular baratito para poner que apenas si alcanzaba a tener WhatsApp para que si me lo robaban, yo no perdiera tanto, ¿no? Y salir con 100 pesos en la cartera, fijarte de todo, voltear a ver todos lados, estar nervioso. Al principio, yo ahorita ya me acostumbré. En realidad, la imagen que proyecta la Ciudad de México es falsa. Sí hay zonas peligrosas, pero también hay zonas muy seguras. Entonces, pues es acostumbrarse, ¿no? A todo, pero siempre motivado por el sueño, con el objetivo que tienes, que en mi caso es hacer doblaje. ¿Cuál es mi éxito o cuál es mi felicidad? Hacer doblaje todos los días.
de lunes a viernes, porque el doblaje se hace de lunes a viernes nada más. Pues esa es creo que la respuesta, perdóneme si me expando mucho. No, no te preocupes. Sí, y bueno, te lo preguntaba porque, sí pude identificar en ese taller que los jóvenes están muy no ansiosos, muy motivados, y se saben diálogos de películas, y se saben los nombres de todos los actores, y qué personajes hicieron. Pero creo que esa parte de, no sé si es generacional, pero esa parte de querer sacrificar, la comodidad de vivir con papás, porque todavía viven con sus papás, a los que me tocó, en el taller, ese, irse y quedarse ahí y tocar puertas, y creo que, no lo están dimensionando de esa manera. Por eso la pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vas a sacrificar o a invertir para ser un actor de doblaje? Porque para bien o para mal, eh, tienes que estar en Ciudad de México, ¿no? O sea, tienen que Tienes que conocerte, tienes que estar ahí, ahí en los estudios. Te tienen que ver todos los días, o sea, o por lo menos varias veces a la semana, porque a la gente se le olvidan las caras y Claro. menos más las nuevas. ¿Te imaginas? Hay directores que se les olvidan actores que ya están trabajando para el momento de hacer los repartos. Entonces, cuando tú estás fresco en la mente del director, te pone. Por eso es que yo valoro mucho lo que hace Rebeca Patiño conmigo, ¿no? Porque me tiene fresca, no siempre, no estoy en todo con ella, pero sí me tiene en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como actor de doblaje? Estar en todos lados y que te vean todos lados y ser muy responsable, muy puntual, porque no crean que como los yucatecos, ay, media hora tarde. No, imposible. Llegas Posible. 5 minutos, 10 minutos tarde y ya valiste. No te vuelven Oh, a llamar. no, no, a mí dos veces me pasó y no fue por ser impuntual, por mi culpa. Una fue por culpa del conductor del Uber. Ay, dije que no iba a usar marcas. Perdón, perdón. El conductor de ese que se subió al segundo piso del periférico y no se debió haber Sí, subido y el retorno estaba a 10 minutos. 10 minutos de ida y 10 de vuelta son 20 minutos de retraso, ¿no? Yo iba a llegar claro, 10 minutos antes a mi llamado y llegué 20 minutos tarde. No, ¿qué esto? Sí, algo así. 10 minutos O 10 más. minutos, 20, 15 minutos tarde, una cosa así, me hizo perder el señor este. Cuando llegué al estudio, el señor Jorge Roy Jr. me dijo que cómo me atreví a faltarle respeto a mis compañeros que estaban esperando para entrar a grabar junto conmigo y a él hacerlo esperar, que estaba retrasando los horarios de grabación. Entramos, grabamos y me vetó, me dejó de llamar 6 meses de castigo. Wow. No, y ni de ser nada, ni decir nada. ¿Para qué? No, es que no, es tu responsabilidad, me dijo. Claro, Lo claro. mismo me hizo el señor Adrián Fogarty. Cuando empecé a trabajar con él, yo, iluso, provinciano, no sabía que el 2 de octubre, por el día de lo de la matanza de De Tlatelolco, Tlatelolco. pues hacen manifestaciones y yo esperando a la mitad de mi trayecto, o sea, yo me iba en Metrobús a un punto, a Doctor Galvez, y ahí tomaba el RTP, que es un camión de gobierno, que te lleva hasta Luis Cabrera, en Periférico Sur y Luis Cabrera. Y ahí se encuentra la empresa IDF, donde tenía el llamado. Y pues media hora y no pasa el bendito camión. Y dije, ¿y ahora qué? Sí, Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tuve que irme bueno, no pasaban, los taxis no paraban, había muy poquitos, o iban llenos, y yo no entendía por qué, claro, no había transporte público. claro. Y los taxis por eso estaban llenos, porque la gente se estaba yendo en taxi. Ya pasó un camión como a la media hora, llego al llamado y como a 5 calles antes me habla la secretaria que es encargada de producción y Dios. dice, que ya no vengas, dice el señor Fogarty, que Uf. ya te pescó. ¡Ah! Pescar es que lo grabe otro actor. Que salga y diga, a ver, tú Y pasa y él graba lo que iba a grabar este güey. Y no. entonces llegué para ofrecerle mis disculpas al señor Fogarty y cuando llegué
tenía la puerta de su cabina cerrada y eso él nunca la tenía cerrada. Él Guau, sabía que yo iba a llegar, porque pues yo me conoce, ¿no? Bueno, me abre y me dice, no tienes nada que decirme, llegaste tarde, punto. Pero es que, señor, que la manifestación no es tu responsabilidad llegar puntual. Con permiso. Y cerró. Entonces, guau, así aprendes. Tienes que llegar porque tienes que llegar. ¿Y qué pasa? Cuando tienes llamados pequeños, no estelares, personajes como el del mesero y esas cositas chiquitas, son llamados de 10 minutos de duración. claro, rapidísimo. Si tu llamado es a las 3 de la tarde, a las 3:10 llega otro actor a grabar. Entonces, Listo, si tú llegas 3:10, ¿qué pasa? Ya pasó tu turno, ya no te pueden grabar. claro, Y así es todo el día. Está por horarios. claro, Y no puedes estarlo moviendo ni llegando a la hora, como los yucatecos, ¿no? Media hora tarde. Y por claro. cierto que hay una anécdota que la voy a contar rápido. En una boda, en una misa de boda, que llegamos con orquesta a tocar, llegamos a las 7 de la noche en Monjas y no había gente ni nada. Y la misa y la boda, y fue a investigar el director de la orquesta y regresa, que la misa es a las 8 de la noche. A las 7:30 los yucatecos comenzaron a llegar. 7:30 y la misa era a las 7. Y los yucatecos, ¿qué pasó? No va a haber boda. ¿Qué pasó con la boda? Pues empezaron a llegar. A las 8 era una boda entre una yucateca y un norteamericano. Ujú. Pues a las 8 empezaron a llegar los norteamericanos, los invitados norteamericanos. Y la misa fue a las 8 de la noche. Claro, pues esta gente pensó, los norteamericanos van a llegar puntuales, sus invitaciones decían 8 de la noche. Los yucatecos, como van a llegar tarde y queremos que estén ahí para que no falten el respeto a los otros invitados, le pusieron a las 7 de la noche. El problema que ellos tuvieron es que a los de la orquesta les dijeron que a las 7. Y teníamos otras misas, bueno, algunos tenían otra misa, ¿no? Pero ahí te das cuenta de lo mal acostumbrado que está el yucateco a llegar Totalmente. tarde. Y eso no se puede, Oye, el coraje. sí. Oye, el tiempo se nos va como agua. Me gustaría, culminar con tu etapa ahora de director y que me platiques qué es lo que se acaba de estrenar. Si no me equivoco, corrígeme, es una serie completa que tú dirigiste el doblaje. Sí, yo llegué a la dirección de doblaje por la música, Ujú. porque pues en una empresa donde yo estaba, donde yo grababa como cantante, pues un día me dijeron, oye, ¿no quieres dirigir, adaptar las letras de las canciones de esta película? Y le dije, sí, pero si tú las adaptas, tú las diriges. Y yo, ¿yo? Sí, pero tú eres cantante y tú eres músico, ¿no? Y es un musical. Ah, bueno, pues entonces por ser músico, Músico. entonces empecé a dirigir. Como salió muy bonita la película, entonces me dieron otra película que era de tema musical, pero que no se doblaron las canciones. Y entonces ya dirigí diálogos, le salió muy bonita, me salió muy bonita y me empezaron a dar otras cosas y luego en otras empresas me empezaron a llamar como director de doblaje y actualmente ya soy director de diálogos y también director musical, porque de hecho en estas 2 últimas semanas he estado dirigiendo canciones. Pero ahora, hace unos meses me tocó dirigir un documental para Netflix que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules, que están basados en unos libros que se realizaron, es una investigación que realizaron y se hicieron en documentales de 4 episodios con un reparto, pues hablan recorren 5 lugares del mundo y entrevistan a las personas longevas, o sea, personas de 100 años de edad, y les preguntan qué comen, cuáles son sus actividades para saber pues, por qué viven tanto tiempo. Y tuve la oportunidad de seleccionar ahora sí que al reparto, desde el estelar, me dejaron elegir al estelar, hasta todo el reparto, hasta el último personaje y dirigirlo. Hice la adaptación del guión para que quede en ritmo y el vocabulario y la forma correcta, porque te hacen la traducción, pero tú haces la adaptación. Y pues el estelar es nada más y nada menos que Alfonso Obregón, la voz de Shrek, que habla ahí narrando todo este rollo y tuve un reparto multiestelar
de personas, ¿no? Como el señor Francisco Colmenero, Arturo Mercado Chacón, Mario Castañeda, Romy Mendoza, Ángela Villanueva, la voz de Mary Poppins, Nancy Mackenzie, la voz original de Marge Simpson, Octavio Rojas, la voz de Smithers y de otras cosas, muchísimas cosas más. Y hay un reparto así multiestelar de gente en ese documental que está muy interesante. Véanlo en español para que escuchen el trabajo que realizamos con mucho cariño y muchas horas de dedicación y de verdad que pues llegar a Netflix y empezar a dirigir, porque ya hice personajes importantes en Netflix, como en el reality Jugando con Fuego, en la tercera temporada que hago a Nathan, y también recientemente hice al villano Utesu en la serie coreana La Buena Mala Madre, que también está en Netflix, y ahora pues que me tocó dirigir este documental, pues la verdad que estoy más que feliz. Está genial y cuando me lo platicaste igual me dio mucha emoción y ver que sigues subiendo, sigues escalando. Me da mucha motivación igual porque yo he visto parte del camino que has recorrido y cuando subes en tus redes sociales, miren este juguete, tiene mi voz y ese tipo de cosas, la verdad, siempre le doy ahí un like, un aplauso, un comentario, porque yo he visto parte de ese camino y por eso buscaba tener tu testimonio en este podcast, porque realmente muchos podrían pensar que el camino de la actuación y el doblaje es pues muy fácil, tengo pues actitudes, tengo un talento y ya, la hago, la armo y gano millones y así, ¿no? Muchas personas que piensan eso. Y yo ya estando un poquito más cerca y conviviendo contigo y platicando contigo, este, pues me doy cuenta y quería reflejarlo, que el camino no es fácil, no es fácil, pero si realmente tienes talento, te capacitas y es lo que quieres hacer, eh, lo pueden lograr, ¿no? Una historia como la tuya es muy motivadora. Y te agradezco mucho hacer un pequeño espacio en tu agenda, porque de verdad, ya estás muy ocupado diario y eso es resultado de tu gran trabajo, amigo. Pues muchas gracias. Y pues mira que es una constante preparación. Actualmente estoy tomando un taller de intensivo para actores avanzados de doblaje, para poder todavía mejorar más el nivel, ¿no? Y subirlo más. Y de verdad que todos los días se aprende y se mejora y se pule, se va puliendo este oficio y el potencial que tengas, lo vas a seguir puliendo. Entonces, de verdad que muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir esto pues la gente que vea este podcast, que quiera ser actor de doblaje, ya sea de cualquier parte del mundo, pues lo que tienes que hacer es realmente prepararte y tener en mente que es una constante preparación y que tienes que sacrificar tu comodidad. Si no estás en la Ciudad de México, si estás en el interior de la República Mexicana o en otra parte de Latinoamérica, pues tienes que dejar tu lugar de origen y venirte a la Ciudad de México para que realmente puedas hacer algo, ¿no? Completamente de acuerdo. Te felicito de verdad. Es una historia de vida muy motivadora, es una historia que nos deja muchos mensajes. A mí me gustaría quedarme con el mensaje de la perseverancia. Me encantó que todo lo hilabas, queriendo o sin querer, hacia ese camino, hacia el doblaje. Y lo estás haciendo y ahora hasta director musical y de diálogos. Y de verdad que es admirable. Te agradezco mucho. Espero no sea la última, ¿eh? Me gustaría que platicáramos más de este tema y de otros temas. Claro que sí, cuando gustes podemos agendarlo
y hacemos otra sesión y vamos Perfecto. profundizando el tema que tú quieras. Ahí ya está. Ahí está, y ya está grabado, ya está grabado. Ahí está el compromiso de Manuel David. Aquí pueden ver abajito sus redes sociales, también para que vean parte del trabajo que está realizando. Y te agradezco muchísimo, de verdad, es una gran historia de vida profesional la que nos compartiste. Últimamente sabes que ando queriendo capacitarme y entrar a ese mundo. Yo estoy más viejito que cuando tú entraste, pero bueno, todo se puede, todo se puede. Todo se puede, claro que sí, amigo. Y cuentas con mi apoyo y con todo mi cariño. Ahí te estaremos visitando y espero que a ver si la próxima entrevista es en vivo, face to face. Ah, claro que sí. Pues Ahí muchas está. gracias, Alex. ¿Algo más que quieres agregar? Pues solamente, de verdad que de nueva cuenta agradecerte por este espacio y a toda la gente que nos ahora sí que soportó todo el programa completito y pues ya saben que aquí estoy si tienen un sueño, no desistan de él, no importa la edad, de verdad, y lo importante es tener la pasión, el compromiso y la disciplina para poder realizar tu sueño, por ti y para ti, nada más. Excelente mensaje. Sobre todo, respeto por la profesión que muchas veces como que no es muy bien valorada y respetada, ¿no? Desde la producción de audio o como locutor, me doy cuenta que pues quieren darte un peso o cosas así que hace sentir que no valoran el trabajo que se hace, ¿no? Toda la preparación que lleva detrás para que puedas tú grabar en 10 minutos o en 5 minutos, ¿no? Pero Exacto. todos los años de preparación, de errores, de frustración, eso no lo ven. Entonces, muchas gracias y pronto estaremos con otros temas. También hay mucho, mucho de qué hablar en este terreno, en este ámbito. Manuel David, actor y director de doblaje desde la Ciudad de México para todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos.